A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi el muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salamun alaikum wa rahmatullah. Con un tema bastante importante estamos con ustedes. ¿Cómo nosotros los musulmanes respondemos a las críticas de los orientalistas? ¿Quiénes son los orientalistas? Los orientalistas son los académicos occidentales que generalmente van a estudiar idioma árabe para refutar el Sagrado Corán, para atacar al Sagrado Corán. Entonces ellos hicieron varios libros atacando al Islam, al Sagrado Corán, y nosotros queremos presentar lo más importante críticas de ellos y responderlo. Bueno, es cuando el ataque es académico, la respuesta va a ser de forma académica. Primera pregunta es, ¿por qué atacan al Sagrado Corán? Porque hay muchos libros y estos libros no van a ser criticados ni van a ser analizados. ¿Por qué analizan el Sagrado Corán? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el Sagrado Corán hace un desafío. ¿Cuál es el desafío? Al-tahaddi del Sagrado Corán. El Sagrado Corán desafía a todo el mundo. Dice, esto es el milagro eterno. El milagro eterno significa que no es un milagro como milagro, por ejemplo, de Moisés, que abrió el mar. Usted ahora va al mar donde pasaron los hijos de Israel, no está. El paso en agua donde los hijos de Israel pasaron, ahora no está. Dios ya lo hizo volver a su lugar. Es decir, nosotros ahora no podemos ir a presenciar, estar presentes, ser testigos del milagro de Moisés. O milagros de Jesús se acabaron. Usted va en Jerusalén, no puedes ver algún milagro de Jesús presente. Que dice, mira, esto es el milagro de Jesús. O vas al Egipto, que vayan al desierto en Sinaí, dice, mira, esto es el milagro de Moisés. No hay. Sí hay, la montaña está. Por ejemplo, en el Sagrado Corán habla de un milagro de Moisés. Dice, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ. Hemos arrancado la montaña y lo hemos llevado arriba de la cabeza de los hijos de Israel. La montaña así colgado en el cielo, arriba de la cabeza de ellos. Es un milagro, sí. Pero ahora usted no va a ver esa montaña arrancada, que ahí usted va a ver una montaña en el aire. No existe esto. Dios lo puso en su lugar. Y entre muchos miles de milagros de los profetas, que ya ahora no existen. Entonces, la gente no van a desafiar, y no hay motivo para desafiar a esos milagros, porque no existen. Pero hay un solo milagro existente, que si tú aceptas que ese milagro es de Dios, permitas que tu conciencia, tu intelecto, lo revisa de una forma, podemos decir, sincera, sin tener un prejuicio, sin tener una tendencia antiislámica, que muchos en Occidente lo tienen motivos para rechazar al Sagrado Corán, sin antes leerlo. Es interesante, ¿no? Como una persona basada en su ignorancia quiere rechazar un libro sagrado. Interesante. Entonces, ya que el Sagrado Corán es el único milagro existente, que el mismo Corán dice que hasta el día del juicio final va a existir. Entonces, cada persona, para rechazar a todos los profetas, ¿por qué digo a todos los profetas? Porque si usted rechaza al Sagrado Corán, estás rechazando a todos los profetas, porque es el único libro que defiende la infalibilidad de los profetas. En el Antiguo Testamento, que ya es una obra de los seres humanos, pecadores, los sacerdotes fariseos, entre otros, en ese libro mancharon el nombre de los profetas como personas mentirosas, pecadoras, malas, asesinas, entre otros. Entonces, si usted rechaza al Sagrado Corán y puedas refutar al Sagrado Corán, entonces puedes rechazar a todos los profetas, porque si usted, aunque aceptas el Antiguo Testamento,
el Antiguo Testamento es un libro que atribuye muchos pecados a los grandes hombres de Dios, como David, que va a ser un adúltero, asesino, malo. Salomón, que es un incrédulo, imagínense, en el Antiguo Testamento. Pero en el Sagrado Corán, todos ellos son hombres de Dios y son infalibles y su camino es el camino correcto. Entonces, si usted aceptaría al Sagrado Corán, estás aceptando al camino de Dios, a la religión de Dios, la ley de Dios y todo. Si rechazas al Sagrado Corán, ya has podido rechazar a todos los hombres de Dios en la historia. Entonces, para todos los enemigos de los profetas, para personas materialistas y para los que siguen el camino del demonio, es bastante importante poder rechazar al Sagrado Corán. Así que el Sagrado Corán también dice, mira, esto es el milagro de Dios. Y en varias leyes del Sagrado Corán habla de la decisión de Dios que quiere proteger a ese libro sagrado. Inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna nahnu lahu lahafidhun. Nosotros lo hemos hecho descender, Dios dice. Que es Dios con su poder, con el grupo de los ángeles protectores, ya lo hizo descender esa palabra sagrada. Y nosotros lo vamos a salvaguardar, lo vamos a proteger. Entonces usted va a ver, a cambio de todos los libros sagrados que tienen diferentes versiones, el Sagrado Corán tiene una sola versión. Interesante. Usted va a ver, por ejemplo, la Biblia de los mormones, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de, no sé, otros de católicos, la versión de Jerusalén, la versión de Reina Valera, la versión de King James, la versión de no sé qué. Entonces usted necesita muchos sitios que se llama Biblia paralela. Quiere decir que van a, de una forma paralela, comparar diferentes versiones de la Biblia. Entonces en algunas versiones hay un libro que en otro no existe. Por ejemplo, en la versión protestante de la Biblia, que siguen la versión hebrea, tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. En la versión católica tiene 46 libros, quiere decir 7 libros que lo rechazan los protestantes, incluso en algunos detalles. Más en el tema de la traducción, que es horrible, que ya usted va a ver claramente lo han manipulado y lo han, quiere decir, mutilado. El texto ya, la Biblia es un libro mutilado por los traductores y cada uno metió su interés dentro de la traducción. Entonces ya, eso lo dejamos al lado. Vamos donde el Sagrado Corán. El Sagrado Corán tiene una sola versión en todo lado del mundo. Y los musulmanes no siguen la traducción. ¿Por qué? Mira, querido hermano, las traducciones son comprensiones del traductor. Son interpretaciones personales del traductor. Si supongamos que el traductor es muy sabio, muy buena persona, va a ser la traducción de una persona confiable. Pero eso tampoco es el Sagrado Corán. Si es una mala persona, un wahabita, un traidor, va a ser una mala traducción, desconfiable totalmente. Entonces, queridos hermanos, para nosotros los musulmanes, el libro sagrado no es la traducción, es el libro en árabe. Así que todos los musulmanes del mundo, cuando quieren estudiar el Islam, necesariamente estudian árabe. Yo no soy árabe, soy persa. Mi idioma no es árabe, es persa. ما زبان فارسی صحبت میکنیم. نحن لا نتكلم باللغة العربية في إيران. لغة الشعب الإيراني هي اللغة الفارسية. زبان مردم ایران زبان فارسیه. ولكننا نحن ندرس اللغة العربية في الحوزات العلمية لكي نتعلم التفسير للقرآن الكريم، لكي نتعلم المعاني للقرآن الكريم، لكن نحن لدراسة القرآن الكريم نحن بحاجة إلى دراسة اللغة العربية. Todos nosotros necesitamos aprender idioma árabe para poder entender el Sagrado Corán, para poder interpretar el Sagrado Corán. Muy bien. Entonces, los musulmanes desde el comienzo, cuando llegó la revelación de Dios al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, empezaron a memorizarlo. En el tiempo del profeta del Islam, eran miles de compañeros que tenían el Sagrado Corán, algunas partes, algunos fragmentos y algunos todo el Sagrado Corán, como el Imam Ali alayhi salam, que llevaba todo en memoria.
Y todo Ahlul Bayt tenían ese carácter especial que tenían el Sagrado Corán en memoria y lo dominaban. Es decir, todo lo tenía en memoria de una forma perfecta. Dice que el Imam al-Hadi, cuando era chiquitito, entonces los enemigos, para desviar, ellos pensaban que pueden desviar a un imam. Dice, esto cuando tenía 7 años, después del martirio del Imam al-Jawad, que joven martirizaron al Imam al-Jawad. Entonces al Imam al-Hadi le pusieron un maestro sunita enemigo de Ahlul Bayt en Medina. Entonces Imam al-Hadi iba a donde ese sunita después de como 1 año, 2 años. Entonces, porque Ahlul Bayt no necesitan aprender, es que es de la sabiduría de Dios. Entonces ya vieron que este sunita se convirtió Shia. Cuando ya le preguntaron, ¿qué te pasa? ¿Por qué te convirtiste Shia? Es raro. Usted fuiste enemigo de Ahlul Bayt, enemigo de Imam Ali y ya. ¿Por qué viendo a ese niño, ese chaval, te convertiste Shia? Dice, ellos no son así. Puede ser que tenga una edad pequeña, pero son personas superdotadas por Dios. Y él conoce el Corán mejor que yo. Una vez yo le quise molestar en la puerta de la clase y le dije, tienes que recitar capítulo Al-Imran, que es un capítulo largo del Sagrado Corán, son como una hora, más de 1 hora recitación de esa sura. Entonces dijo, ya me lo recitó mejor que yo mismo, todo el capítulo en memoria. Y otro día le puse la obligación de recitar otro capítulo también muy largo y me lo recitó. De cada aleya, cuando le pregunto cuál es la interpretación, me lo explica, dice, la gente de Medina dice esto, la gente de Kufa dice esto, eso es lo que nosotros decimos. Quiere decir, tiene su propia opinión y dice, el mensajero de Dios dijo tal cosa. Y cuando yo lo voy a revisar, voy a ver que sí, eso es cierto. Esta persona es muy sabia, siendo el Imam al-Hadi de 7 años. Imagínense, sunita, sabio sunita, acercando a Ahlul Bayt, va a convertirse Shia. Entonces no es un asunto que ya nosotros como musulmán consideramos esto. El Sagrado Corán, ¿qué es? ¿De dónde viene? Y la historia del Sagrado Corán les voy a decir muy bien resumido para después ir a ver qué dicen en las críticas los orientalistas. Vamos a ver qué es el Sagrado Corán. Corán es un concepto de la verdad, una versión de la verdad. Quiere decir, en ese mundo que usted está viendo muchas cosas, hay una verdad que nosotros decimos Kitabul Maktum. Y ese es el libro sagrado que tiene toda la sabiduría del mundo. Está en el cielo. Entonces, toda la sabiduría del mundo está en el cielo. Y este libro, que es el Corán en el cielo, entonces, Dios lo va a enviar en una versión, podemos decir una imagen así como muy comprimido de estos conceptos espirituales, de toda la verdad del mundo. Entonces lo va a comprimir para que pueda parecerse, venir al Nash'atul Wujud, Nash'atul Maddiya, así, a la existencia material. Porque ese concepto es espiritual, es muy amplio, muy grande. Entonces, podemos decir, lo que usted tiene ahora, hoy en día en la mano, el Sagrado Corán, es el libro sagrado que es una copia, o mejor dicho, una versión, una puerta para llegar a ese concepto de toda la verdad del mundo. Es una puerta que te da, es decir, dependiendo de tu grado espiritual, te puede beneficiar. Así que comprensión del Sagrado Corán tiene niveles, tiene grados. Los que son más puros pueden comprender mejor y llegar a toda esa verdad, que es llegar a tener toda la verdad de más allá, que son Ahlul Bayt alayhimus salam. ¿Por qué? Porque Dios lo ha purificado. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dios ha querido purificar a Ahlul Bayt de la más perfecta purificación. Porque el Sagrado Corán dice, La yamassuhu illa al-mutahharun.
no le llegarán a alcanzar a comprender el Sagrado Corán, sino las personas puras. Entonces, ¿quién y cómo puede entender la profundidad y la divinidad, o mejor dicho, ese carácter espiritual del Sagrado Corán? Cada persona según su pureza. Si tú te has purificado mucho, no es que con agua, no, con obras correctas, entonces esa persona va a tener la comprensión del Sagrado Corán. Entonces tiene una condición. No todo el mundo, una persona impura, come cerdo, come sangre, come esto, puede entender el Sagrado Corán, no. Puede ver, puede tocar, pero no puede entender. Entonces, esto es lo más importante para los que buscan la verdad. Quiere decir, Dios dejó esa puerta abierta para encontrar la verdad del mundo. Porque en ese mundo tan ambiguo, con tantas mentiras, con tantas falsedades, el ser humano necesita tener acceso a la verdad. Algunas personas dicen, vamos a conectarnos con el mundo oscuro, con la hechicería. Y ahí el único que le va a dar, fazaduhum rahaqa, el Sagrado Corán dice, los que van a buscar conectarse con los demonios, el único que le va a dar más ambigüedad, más decadencia, más caída. ¿Y cuál es el único camino? Es el Sagrado Corán. Entonces, la única puerta abierta de forma milagrosa por obra de Dios, que ¿quién lo puede tocar? Las personas puras. Entonces, el profeta del Islam, para enseñar el Sagrado Corán, siempre el Sagrado Corán lo enseña, dice, yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Primero a esa gente le llevaba a un programa de purificación de obras, de palabras, de hechos, pensamientos, corazón, llegar a la fe. Entonces una persona con la paciencia puede purificarse y resistir en el camino de Dios, obedeciendo totalmente a Dios. Quien man yattaqillah yaj'al lahu furqana. La persona que va a tener la obediencia total de Dios, entonces llegará a esa comprensión, y entonces entender la verdad y la falsedad. Nadie le puede engañar a la persona piadosa. Entonces el Sagrado Corán, ese concepto tan puro, tan perfecto, el único camino, el guía, esa luz, ese rayo de la luz de toda la verdad del universo que ha llegado a ese libro chiquitito, es una puerta. Entonces, más que todo, ese libro sirve para purificar a los seres humanos y darle acceso al mundo de más allá. Entonces yo les voy a decir, los grandes místicos musulmanes siempre a través del Sagrado Corán encontraron la puerta de más allá. Encontraron el contacto con más allá. ¿Usted quiere contactarse con los ángeles, con Dios, con el mundo de más allá? Ya aquí está el Sagrado Corán. Por eso en el rezo nosotros recitamos el Sagrado Corán. Y todos los conceptos de rezo vienen de alguna forma del Sagrado Corán. ¿Lo ves? Entonces nosotros entramos en el rezo recitando el Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Entonces, cuando una persona tiene el corazón preparado, eso le toca al corazón. Eso es mi experiencia personal. Yo sé que tal vez eso, como académicamente hablando, mi experiencia personal, no lo puedo presentar. Pero para los creyentes lo digo. Yo varias veces lo hice. Empecé a recitar el Sagrado Corán para la gente católica. Por ejemplo, para una anciana católica. Después, para una mujer que tenía a su marido en el hospital, con la intención que Dios le cure. Y ahí yo vi que estas personas, siendo no musulmanas, empezaron a llorar, escuchando la palabra de Dios. Y eso incluso hicieron varios, podemos decir, pruebas. Es decir, hay estudios académicos que los seres humanos reaccionan de forma diferente cuando escuchan el Sagrado Corán. Cuando los niños escuchan el Sagrado Corán, sí, se siente muy, muy tranquilo.
Y en una casa donde hay el Sagrado Corán hay menos tentaciones. Es interesante, que decir, la presencia de los enemigos del ser humano, que son los demonios, desaparecerá. Entonces ya en ello hay muchas cosas más que hay que hablar. Que decir, una persona para entrar en la vida espiritual, incluso hay recetas, cómo empezar a recitar el Sagrado Corán, qué parte del Sagrado Corán, cómo recitarlo, en cada momento, qué parte del Sagrado Corán. Por ejemplo, incluso hay aleyas cuando tú quieres ir a viajar, aleyas para protección, aleyas para eso, aleyas para otro. Hay que decir, si una persona sepa la importancia del Sagrado Corán, hay, por ejemplo, Sura Al-Waqi'a que recitas por las noches y Dios te va a dar abundancia en el sustento. Hay una aleya que Dios te dará protección de los enemigos. Hay muchas aleyas del Sagrado Corán. Entonces, el Sagrado Corán es un milagro presente para los creyentes. Mira esa palabra, para los creyentes. Pero aún así, porque nosotros nos comunicamos con la fe, con la emoción, con los creyentes, usted diría, Sheikh, eso no es un formato académico para presentar la verdad. Yo digo, espere, la verdad hay que presentarlo en dos aspectos, intelectual y emocional, espiritual. En la parte emocional y espiritual, que ya te lo he explicado, y ahora vamos a ver la parte intelectual. En la parte intelectual hay que hablar, hay que discutirlo de forma lógica. Vamos a ver, ¿cuál es el origen del Sagrado Corán? Le voy a decir la verdad tal como es. Y después vamos a ver qué dicen los occidentales. Nosotros, cuando vemos la verdad estudiando todos los libros sobre la historia de Islam y todo eso, eso es la historia de este libro, el Sagrado Corán, cómo llegó a nuestra mano. Dios ha hecho esa verdad que se llama el Kitabu Maknun, es el libro sagrado. Dios lo va a reducir, comprimir estos conceptos espirituales en un libro chiquitito que puede ser presentable en la tierra. Ese libro, las palabras son de Dios. El ángel Gabriel lo recibe de una forma Jibrail Amin, arcángel fidedigno de Dios, arcángel Gabriel, quien trajo la luz de Jesús a la tierra. Entonces ya arcángel Gabriel lo trae y lo va a dar al oído del corazón del profeta. No hace falta que lo haya recitado en oreja. No. En el oído del corazón, quiere decir, ya lo va a inspirar en el corazón del profeta Islam. Todo el Sagrado Corán. Cuando por primera vez lo recibe en la cueva Hara. Entonces, a partir de ese momento, en cada noche del decreto en el mes de Ramadán, el mensajero de Dios recibe el grupo de los ángeles. Tanazzalu al-malaikatu war-ruh fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Todos los ángeles de Dios, y ahí van a llegar en ese momento, en esa noche del decreto que está en el mes de Ramadán, llegan y siempre en cada mes de Ramadán de nuevo esa verdad que es el Sagrado Corán y todas esas palabras, de nuevo Dios lo va a refrescar, de nuevo le va a enviar al corazón del profeta Islam. El Sagrado Corán dice, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. En cada noche del decreto ya Dios lo va a enviar de nuevo el Sagrado Corán al corazón del profeta del Islam, que es decir 23 veces. Pero eso es lo que recibió el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Pero ¿cómo enseñarlo? Eso es lo que él recibió. Pero ¿cómo enseñarlo? Dios de dos formas enseña el Sagrado Corán a la gente. Primero, el mensajero de Dios tiene que esperar en cada evento que pasa en la historia del Islam la presencia de Arcángel Gabriel, que trae una aleya específica. Entonces, el Sagrado Corán, que es todo un conjunto, un libro, cada fragmento aleyas, un grupo de aleyas, llegan al mensajero de Dios para que él lo enseñe a la gente. Eso se llama descendencia gradual del Sagrado Corán. En cada evento el mensajero de Dios tiene que esperar a Arcángel Gabriel. A veces le pasa un mes, a veces pasa menos, a veces pasa más, a veces en un par de días.
en cada evento el mensajero de Dios no puede decir, ay, mira, yo de mi parte les voy a recitar ciertas salidas del Sagrado Corán que ahora me llegan. No. Espera que Arcángel Gabriel lo trae. Cuando Arcángel Gabriel lo trae, el mensajero de Dios lo va a recitar. Dice, mira, en ese evento Arcángel Gabriel me trajo estas aleyas. Y lo enseña y lo explica. Cuando llegan esas aleyas, el mensajero de Dios, ¿qué hace? Recita las palabras, letras y todos los tildes que Arcángel Gabriel le dice a su corazón. No es que Arcángel Gabriel le dice un concepto y el mensajero de Dios con su propia palabra lo está recitando en el nombre del Corán. No. Tenemos dos tipos de la revelación, que generalmente los occidentales, por no tener estudios sobre el Sagrado Corán, lo confundieron. Tenemos Wahyul Qur'ani, Wahyul Bayani. ¿Qué significado tiene? Wahyul Qur'ani, la revelación coránica, quiere decir las palabras, letras son de Dios. Ni son de Arcángel Gabriel, ni son del profeta Muhammad. Las palabras, cuando decimos Bismillahirrahmanirrahim, son palabras de Dios. No son palabras de Arcángel Gabriel, ni son palabras del profeta Muhammad. Se llama Wahyul Qur'ani. Las palabras, las letras son de Dios. Pero tenemos aquí Wahyul Bayani. ¿Qué significado tiene? Arcángel Gabriel, con el permiso de Dios, le va a inspirar en el corazón del profeta el significado de las aleyas. Una aleya tiene un significado, tiene una explicación, una sabiduría. ¿Sí? Esa sabiduría es un concepto, no es palabra, es un concepto. Es un pedazo de la luz, ese paquete de la luz. El arcángel Gabriel lo va a revelar al corazón del profeta del Islam. Mira, esas son las palabras, esto es ese pedazo de luz que son conceptos, explicación, la sabiduría de esa aleya. Esa sabiduría se llama Wahyul Bayani, la revelación que el profeta del Islam lo recibe. El concepto es de Dios, es la revelación. ¿Quién trae ese concepto, esa luz, esa sabiduría? Arcángel Gabriel. ¿Quién va a formar palabras? El profeta del Islam. Así que la explicación, la interpretación es del profeta del Islam, pero basado en ese pedazo de la luz. El Sagrado Corán, cuando describe al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que la paz y la bendición de Dios sea con él, dice: "Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa." Todas las palabras que salen de la boca del profeta del Islam son luces, son de esta revelación de sabiduría. Todo lo que ha dicho en su vida. Vamos a ver. Todas las palabras que el profeta del Islam en su vida, no cuando estaba interpretando el Sagrado Corán, no. Siempre, cuando abría la boca, lo que decía era parte de la luz, de la sabiduría recibida de Arcángel Gabriel. Entonces, todas las palabras del profeta del Islam, que se llama Sunnah, palabras, y todas las obras, lo que cumplía, lo que hacía, era interpretación verbal y interpretación práctico del Sagrado Corán. Entonces nosotros consideramos a las palabras y a las obras del profeta del Islam todo sagrado. Se llama Sunnatur Rasul. A los hermanos sunitas los llaman Sunnah porque supuestamente están siguiendo la Sunnah. Supongamos. Sunnatur Rasul, que es sagrado para todos los musulmanes. Sunita y Shiita, eso es sagrado. La diferencia entre los sunitas y chiitas es quién narra esa sunna. La cadena de narración. Nosotros consideramos la cadena que los hermanos sunitas tienen por muchos ex-rabinos, como Ka'b al-Ahbar, Abu Huraira, los alumnos de ellos como Abdullah ibn Umar, como Abdullah ibn Abbas, entre otros. Decimos la cadena de ellos, como Urwat ibn Zubayr y todo, son de muchos falsificadores. Así que nosotros consideramos que la cadena que narraron en las fuentes sunitas no nos hacen llegar a la sunna. Por eso seguimos a Ahlul Bayt, alayhimus salam, que el mensajero de Dios dijo, ellos estarán junto con el Sagrado Corán. En Nitarakum fikum al-Thaqalain, ellos, el Sagrado Corán y Ahlul Bayt, nunca van a separarse hasta el día del juicio final. Lan tadillu ma in tamassaktum biha.
Mientras tanto, agarran ambas cuerdas hacia el cielo, que son Ahlul Bayt, que nos transmiten la interpretación del profeta del Islam, nos transmiten la sunna del profeta del Islam. ¿Por qué seguimos al Imam Sadiq alayhi salam? Imam Sadiq nos está enseñando la sunna del profeta del Islam, que es Wahyul Bayani, la revelación divina que ya salió en apariencia, que es decir, se convirtió en obras del profeta del Islam. Entonces, las obras del profeta del Islam son reflejo de esa luz, de esa sabiduría revelada por Arcángel Gabriel. Entonces, todas las obras del profeta del Islam son sagradas. La forma de la vida, conducta, cómo hablaba, cómo vivía, cómo hacía, cómo era su gobierno, todo para nosotros es sagrado. Ya que has sabido todo eso, entonces, ¿qué pasó con el Sagrado Corán durante la historia? ¿Cómo se formó el libro? Eso eran palabras. Lo que el mensajero de Dios recitaba eran palabras. Pero lo que hoy en día tenemos no eran palabras grabadas del profeta del Islam. Tenemos un libro. Entonces hay que ver el proceso de convertir estas palabras hasta libro. Ese proceso, ¿cuál era? Vamos a ver. Lamentablemente, hay grandes mentiras que ellos dicen, eso en el tiempo del profeta del Islam no se convirtió en libro, es que después de, no sé, unos 20, 25 años en el tiempo de, unos 15, 20 años después del profeta del Islam empezaron a formarlo. Mentira, todo es mentira. Osman hizo esto, mentira. Escúchalo bien. En el tiempo del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, él mismo tenía Kutabul Wahy. Kutabul Wahy, ¿quién era? Escribas de la revelación. Uno, y lo más importante, era el Imam Ali alaihi salam, que recibió junto con el mensajero de Dios todo el Sagrado Corán. En una narración muy linda del profeta del Islam dice al Imam Ali: oh Ali, tú escuchas todo lo que yo escucho y ves todo lo que yo veo. La diferencia es que tú no eres el profeta. Eres mi compañero, eres mi sucesor, eres el imam después de mí. Entonces, el más destacado es el Imam Ali alayhi salam. Como Imam Ali, algunos otros, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud, entre otros. Quiere decir, el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, enseñaba y pedía a los compañeros que escriban lo que están aprendiendo en la mezquita. ¿Qué aprendían en la mezquita? Cuando Arcángel Gabriel traía una aleya, el mensajero de Dios lo recitaba. Decía, eso es aleya número, por ejemplo, 10 de Surat An-Nisa. Quiere decir, dónde colocar esa aleya también lo enseñó el profeta del Islam. Eso es aleya 10. En capítulo Nisa, ¿recuerdan? Surat An-Nisa, que hemos recibido 5 aleyas. Pero eso va a ser 10. Después le llegaba otra aleya, decía, eso era 9. Después llegaba otra aleya, decía, eso es 15. Eso es 102. Así. Es decir, aleyas por aleyas. Entonces la gente lo hacían en algunos papeles que en aquel entonces lo importaban de Egipto. Eran papeles de papyrus. Entonces hay como otros papeles, algunos en huesos, algunos en pedazos de yesos. Hacían con yeso como unas tablas chiquititas. Entonces en estas tablas y lo escribían. Bueno, entonces las aleyas, entonces cada uno recibía algunas aleyas. Algunos un año estaban con el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, algunos más, algunos menos, pero el Imam Ali siempre estaba. Entonces recibió todas las aleyas del Sagrado Corán. ¿Cómo eso? No solo esto, escúchalo bien. También el mensajero de Dios ordenó a sus compañeros que escriban la interpretación que está dando el mensajero de Dios, como la revelación, que es la interpretación, que es la sunna. Entonces, ¿qué escribían los compañeros del mensajero de Dios? Las aleyas y la interpretación. Wahyul Qur'ani, la revelación coránica, la interpretación, que ambas eran la revelación, que sí son palabras de Dios. Pero uno es, el concepto es la palabra de Dios, que es la interpretación, la sunna. La sunna también es obra de Dios. La sunna del profeta del Islam también es obra de Dios, pero con las palabras y gestos del mensajero de Dios. El concepto es de Dios, pero
la palabra es del profeta del Islam. Esto se llama la interpretación del Corán. Pero el Corán, el Sagrado Corán, las letras y palabras, tilde y todo son de Dios. Entonces el mensajero de Dios lo diferenciaba. Dice, eso es el Corán, eso es la interpretación que Dios me ha revelado. Y entonces la gente lo escribía todo. En el tiempo del profeta del Islam, ya todo el Sagrado Corán fue recopilado y hecho en una obra. Y esa obra no era un tomo o solo un tomo de libro, sino que toda la interpretación de todas las aleyas. Se dice cuando ya en el tiempo del profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, le llegaron todas las aleyas y él ordenó cómo colocar todo, eran varias Coranes que eran muchos tomos. Y Imam Ali alayhi salam lo escribió en papel y ya lo guardó, lo preparó, y que eran como una montura de camello lleno de libros. Entonces era todo el Sagrado Corán, las palabras, las aleyas del Sagrado Corán y la interpretación del mensajero de Dios. Esto ya estaba hecho. Y una versión igual estaba dentro de la mezquita. Y cada uno de los compañeros llevaba algo del Corán. Algunos llevaban algunos capítulos, algunos más, algunos menos. Pero algunos compañeros eran destacados por tener todo el Corán, porque siempre estaban con el mensajero de Dios. Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud, entre otros. Eran pocos que tenían todo el Corán en la mano, pero lo tenían. Eran algunos otros compañeros del mensajero de Dios que llevaban en memoria las aleyas y la interpretación del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué pasó? Cuando llega Abu Bakr dice, mira, yo voy a quemar todo lo que tengo de las palabras del mensajero de Dios. Así que en una narración que está en las fuentes sunitas, dice que Abu Bakr un día ordena a Aisha, su hija, dice, traiga todo lo que yo he escrito de palabras del profeta del Islam. Quiere decir, la interpretación del Corán por profeta. Ya son más de 500 papeles. Abu Bakr lo quema a todos. Dice, ahora, alhamdulillah, ya estoy tranquilo. Porque eso no van a confundirse con el Sagrado Corán. Algunos compañeros siguen el ejemplo de Abu Bakr. ¿Por qué Abu Bakr lo hace? Porque Abu Bakr es un usurpador del poder después del profeta del Islam. Lo que el mensajero de Dios siempre advirtió, que los hipócritas llegarán al mando. Entonces ellos van a ver que las aleyas del Sagrado Corán y la interpretación que el profeta del Islam le ha dado le impide estar en poder y establecer su gobierno injusto. Entonces ellos necesitan quemar las palabras del mensajero de Dios en las cuales se interpreta el Sagrado Corán y está en contra del gobierno de ellos. Entonces eso empieza la primera censura. Abu Bakr va a quedar un año y medio, 2 años. Después llega Omar. Cuando llega Omar va a prohibir transmitir palabras del mensajero de Dios. Wahyul Bayani va a ser prohibido. Que es decir, ya la gente no tiene el permiso de narrar narraciones del profeta del Islam. Incluso cuando la gente quiere, por ejemplo, un grupo de recitadores están yendo hacia Kufa, Omar en ciudad de Medina le va a despedir a ellos y le va a acompañar un par de kilómetros. Ellos dicen, oh califa, ¿por qué nos acompañas? Omar dice, les tengo un mensaje importante. Por favor, no reciten nada de las palabras del profeta, sallallahu alaihi wasallam, a esa gente. Porque esa gente son nuevas y van a confundir el Sagrado Corán con las palabras del profeta del Islam. ¿No? Eso empezó la censura de palabras del profeta del Islam, quiere decir la revelación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tiempo de Omar, ellos empezaron a utilizar a la gente que se llamaban omeyas, los enemigos del mensajero de Dios. Como Muawiyah estaba en Damasco, como otros de los omeyas que eran enemigos del Islam, que mencionados en el Sagrado Corán, Ash-Shajaratul Mal'unat fil Corán. Entonces ellos saben, mientras tanto, el Sagrado Corán y la interpretación del Corán ya han nombrado a esos hipócritas. No pueden utilizar a esas personas. No pueden utilizar a los enemigos del mensajero de Dios, a los mandos. Entonces tuvieron que eliminar las palabras del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, para poder continuar con ello. Entonces Omar empieza a prohibir. Por ejemplo, Abdullah ibn Mas'ud, el gran compañero del mensajero de Dios, va a ser latigado. Le van a prohibir que pueda salir de ciudad de Medina.
Va a ser como encarcelado en la ciudad de Medina. Y varios compañeros no van a tener prohibido salir de la ciudad de Medina. Cuando van a criticar a Umar, califa, ¿por qué nos prohíbe? Dice, ustedes van a narrar narraciones que están en contra del gobierno. Y van a hacer confundir a la gente. Quédense aquí y que nosotros sabemos a qué, de lo que ustedes están enseñando, a qué seguir, a qué rechazar. Así que no podemos permitir que vayan a las nuevas tierras conquistadas enseñando Corán, enseñando la sunna del profeta del Islam. Entonces ya, aquí prohibición verbal, pero el texto aún existe. Cada uno de los musulmanes en su casa tiene estos pedazos de yesos, papel y todo. Entonces ya, la palabra se va a ser prohibido durante 10 y medio, 11 años del gobierno de Omar. Cuando llega Usman, el tercer califa, ¿él qué hace? Dice, ya, tenemos que acabar con lo que está en contra de nosotros. Porque ¿por qué? Por ejemplo, en muchas salidas del Sagrado Corán habla de la justicia, habla de la vida de los hipócritas, que los enemigos de Dios tienen la vida muy lujosa y todo eso. Y el gobierno de Usman era un gobierno muy lujoso, ellos vivían en los palacios, y Usman era de los omeyas, quienes en el Sagrado Corán lo titula como enemigos de Dios. Entonces el gobernador es la persona que en el Sagrado Corán ha sido interpretado como una persona malhechora. Y su tío, Hakam ibn Abil As, que su yerno de Usman es Marwan ibn Hakam, son enemigos que el mensajero de Dios lo había rechazado y en la salida del Sagrado Corán los critican como los peores enemigos y han sido nombrados en Wahy al-Bayani, en la interpretación escrita. Quiere decir, la gente tiene aleras del Sagrado Corán y la interpretación que ataca a Usman y a los omeyas y los guardan en sus casas. Y el gobernador, ¿qué dice? Dice, vamos a censurarlo. No voy a permitir que ustedes guarden estas interpretaciones del Corán, del profeta, porque está en contra de nosotros. Y Osman, con ese pretexto, dice, ya que queremos tener todo el Sagrado Corán en un mismo libro, ya que queremos para poder trasladarlo a todas las capitales de las provincias. Así que necesitamos tener solo el Corán. Omar había fundado ese pensamiento. Hasbuna kitab Allah. Es suficiente para nosotros Wahy al-Qur'ani. Rechazaron a Wahy al-Bayani. Porque en el Wahy al-Bayani, la revelación que era interpretación del Sagrado Corán, ahí había mencionado al Imam Ali, a Ahlul Bayt y a todo. Así que eso era como todos los detalles de la ley que el mensajero Dios había enseñado, era como un gran freno, un gran obstáculo para esos usurpadores del poder. ¿Ellos qué hicieron? Dijeron, lo vamos a eliminar. Nos quedamos como con el Wahy al-Bayani, que son palabras del Dios. No necesitamos más palabras del profeta del Islam. Aquí es cuando empiezan a atacar al profeta del Islam, inventar narraciones en contra del profeta del Islam. Hay muchas narraciones falsificadas que ahora les voy a decir, para decir que el profeta del Islam no era tan santo como que ustedes imaginan. El mensajero de Dios tiene palabras falsas. Por ejemplo, una narración falsificada que está en las supuestas fuentes correctas sunitas, dice, por ejemplo, un día el mensajero de Dios estaba pasando por donde las palmeras de dátiles. Una narración totalmente falsa para desacreditar al mensajero de Dios. Y esas narraciones se van en contra del Sagrado Corán. Hay que rechazarlas. Pero ellos siguen guardándolo como parte de la sunna. Es por eso digo que la sunna que ellos siguen son de los enemigos del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Ahora escucha esto. Dice, entonces el mensajero estaba pasando y vio que esa gente, usted sabe que palmeras de dátiles tienen hembra y macho. Palmeras tienen dos sexos. Entonces hay que tomar flores de palmeras de machos y echarlo a flores de palmeras hembras para que se conviertan a dátiles. Se van a reproducirse y sale dátiles. Si no lo hagas, es decir, palmeras hembras no van a dar dátiles. Es como agricultura, los árabes lo saben. Entonces dice que el mensajero de Dios le preguntó a los agricultores, ¿qué están haciendo? Dijeron, estamos fertilizando palmeras para que den dátiles. Estamos haciendo reproducción de palmeras de que den dátiles. Entonces dijo, no hace falta que lo hagan. Mentira. El mensajero de Dios viene a opinar una cosa falsa. Ellos no le hicieron, pensando que lo que el mensajero de Dios dice es correcto.
Entonces al siguiente año ya los dátiles no dieron producto, no dieron frutas. Entonces la gente se quedaron sin fruta y el mensajero pasando otra vez en ese lugar vio que todos son pobres. ¿Qué les pasa? Oh mensajero de Dios, te hemos obedecido y hemos perdido la fruta. Y aquí con esa palabra falsificada dice el mensajero de Dios se autodesacreditó. Dijo, ay mira, es que a veces yo doy opiniones falsas, tontas, así que no hace falta que me obedezcan en todo. El Sagrado Corán dice, todo lo que él dice es de Dios. Y entonces en esta narración falsificada desacreditan al mensajero de Dios. Bueno, como esta narración hay mucho más, que muestra al mensajero de Dios como una persona débil, como una persona que decía tontería, como una persona que está con el demonio. Muchos. Más que todo en el tiempo de los omeyas, los enemigos del mensajero de Dios, quienes martirizaron a la familia del profeta. Al imam Hussein en Karbala, al imam Hassan en Medina, al imam Ali también. Hay que entender que lo que estaba detrás de los Khawarij, la conspiración fue por Muawiyah que martirizaron al imam Ali alayhi salam. Entonces 5 imames fueron martirizados por los omeyas. Imam Ali, que era por Khawarij, promovido por los omeyas. Imam Hassan directamente por Muawiyah. Imam Hussein por Yazid, hijo de Muawiyah. Todos son omeyas. Imam Ali ibn al-Hussein por Abdul Malik ibn Marwan, que es de los omeyas. Abdul Malik, hijo de Marwan, nieto de Osman. Imagínense. Y después de eso usted va a ver de toda esa descendencia impura, Husham ibn Abdul Malik, entre otros, que martirizan al imam al-Baqir alayhi salam, hasta que llega los abásides, estos otros malditos que martirizan a 6 imames: imam al-Sadiq alayhi salam, imam Musa ibn Jafar, imam al-Rida alayhi salam, imam al-Jawad, imam al-Hadi alayhi salam, imam al-Hasan al-Askari alayhi salam. Y el imam Mahdi, que sobrevivió gracias a un milagro de Dios. Entonces usted va a ver los enemigos jurados de Dios que martirizaron los descendientes del profeta y Ahlul Bayt. Ellos empezaron a inventar narraciones falsificadas para borrar el nombre del profeta del Islam. Muy bien. Como estas narraciones hay bastante. Por ejemplo, en una de esas narraciones que lamentablemente lo narran en Sahih Bukhari, por ejemplo, lo narra esa narración falsificada, que es uno de los más lamentables, que habla de la revelación del mensajero de Dios en la montaña. Y Dios mío, eso es una de las más falsas que usted lo puede encontrar en el libro Bukhari, que en todas las fuentes sunitas ya lo dicen. Que, bueno, yo no quiero tomar el texto en árabe, que narración es de Zuhri. Y Zuhri, ¿cuál es? Es uno de los sabios de los omeyas, un mercenario de los omeyas. Y narra de Urwat ibn Zubayr, sobrino de Aisha, es uno de los falsificadores profesionales de las narraciones. Que, por ejemplo, falsificó una narración que Imam Ali va al infierno, muere y está fuera del Islam. Es una persona tan falsificadora. Y la narración es de Aisha, imagínense. 3 personas que son famosas por falsificar narraciones. Zuhri, de Urwat ibn Zubayr, otro falsificador, y de señora Aisha, que es famosa de las narraciones que ha inventado ella. Entonces dice, cuando el mensajero de Dios recibe la revelación en la cueva, arcángel de Dios le va a apretar tanto hasta que está a punto de matarlo. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجوع, que se me empezó a apretar, está muriendo, después me dejó. Es que como que el ángel de Dios, y es como el mensajero desconoce que Arcángel Gabriel es de Dios. Entonces de nuevo me hizo el segundo, la tercera, y hasta que ya me dije, recita. Entonces el mensajero de repente empezó a recitar. Es como una revelación diabólica. Entonces los orientalistas lo agarran de esa parte y dicen, mira, origen del Corán es del demonio, porque cuando el ángel de Dios trae la luz, la bendición, la paz, la misericordia, no te mata. Describir de esa forma, y eso es muy claro, esa es una narración falsificada del tiempo de los omeyas. Pero lamentablemente los orientalistas agarraron estas fuentes y dicen, mira, el mensajero de Dios no recibe al arcángel de Dios, mira cómo le está apretando, cómo le está matando. Y después dice, el mensajero tenía duda. La duda es del demonio. Dios te da certeza, la fe,
Dice, cuando bajó, sí, ya, dijo, tengo miedo. La fe, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ellos querían refutar al Sagrado Corán con estas palabras. Si el mensajero de Dios es de Dios, recibe la palabra de Dios, llegará a la tranquilidad. Pero en esa narración falsificada de los omeyas para atacar, para desprestigiar al profeta del Islam, hemos dicho, eso es una cadena de eliminar al mensajero de Dios. Lo que hoy en día se llama sunna, quiere decir eliminar la sunna. Entonces de ahí dice, fajashito laqad khashito ala nafsi. Mira, eso es una palabra totalmente falsa. Si el mensajero de Dios ha llegado a esa experiencia espiritual tan profunda de recibir ángel de Dios, no va a tener miedo, va a tener la tranquilidad, paz. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Solamente con el recuerdo de Dios se consigue la tranquilidad y paz. Entonces eso quiere decir que el mensajero de Dios es un mentiroso en esa narración falsificada de Bukhari. Dice, laqad khashito ala nafsi. Ya, me empecé a asustarme por mi alma, por mi vida. Es que empieza a tener duda, que es del demonio, miedo, que es por demonio, no está en el camino de Dios. Entonces, Khadija tiene más fe que el mensajero de Dios, con ella se habla. Dice, no se preocupe, ya. Y llama a un familiar cristiano, Barakat ibn Nufel, y Barakat ibn Nufel viene, y cuando Barakat ibn Nufel revisa las cosas y le pregunta qué te ha pasado, revisa la experiencia espiritual del mensajero de Dios. ¿Cómo que han atacado al mensajero de Dios? ¡Qué vergüenza con Bukhari! Entonces, el mensajero de Dios tiene duda de su misión. Waraqat ibn Nufel, un sacerdote cristiano, eso le dice, mira Muhammad, felicidades, tú eres profeta. ¿Cómo es el mensajero de Dios? No lo sabe. Ah, ¿en serio? Sí, tú eres el profeta. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Eso está en contra del Sagrado Corán. No sé por qué los hermanos sunitas siguen con Bukhari. Tienen que tirarlo. Está rechazando al Sagrado Corán el Bukhari con esa narración falsificada. El Sagrado Corán dice, Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. El mensajero de Dios ha creído en todo lo que Dios le ha inspirado. Entonces, imagínense. Dice, Barakat ibn Nufel le empezó a decir, mira, eso es carácter de ser profeta, tú eres un profeta y todo eso. Y después un poco más adelante, lamentablemente llega a una cosa que la verdad me da vergüenza contárselo, pero le voy a decir para que entiendas que es Bukhari. Dice, esta narración lo van a continuar y Bukhari es una narración que dice narración de, ¿cómo se llama? Correcta, lo va a continuar. Dice, وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً. Un tiempo se cortó la revelación, como un mes. Entonces, حَتَّى حَزَنَ رَسُولُ اللَّهِ, el mensajero de Dios se puso triste. Yo le estoy recitando la letra de Bukhari para que lo entiendas. Estoy recitando del texto. Entonces, حُزْنًا غَدَى مِنْهُ مَرَارًا كَيْ يَتَرَدِّي مِنْ رُؤُوسِ شَوَاقِ الْجِبَالِ. Y ya esto le llevó que el mensajero iba a las montañas, escalando a las montañas, ahí esperando la revelación, y no le daba la revelación. فَكَلَّمَ أَوْفَى بِضَرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ. Llegó a un punto de la montaña, arriba de la montaña, y quiso suicidarse. Un hombre de Dios va a suicidarse para ir al infierno. O un loco endemoniado. Es que ellos querían insultar al profeta del Islam, lo insultaron en formato del Antiguo Testamento, manchando el nombre del profeta del Islam. ¿Cómo es? Esa persona quiere suicidarse. Tabda lahu Jibril. Entonces, Arcángel Gabriel le aparece y dice, por favor, no te hagas esa cosa. Ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqa. No tenga miedo, no tenga duda, tú eres el mensajero de Dios. Fayaskunu lidhalika ja'shahu wa taqarra nafsahu fayarja. Entonces el mensajero se tranquilizó, ya, que decir, tenía duda, está en contra del Sagrado Corán. Tenía miedo, está en contra del Sagrado Corán. Entonces volvió y de nuevo recibió la revelación. Qué lástima con Bukhari, con tantas mentiras. Y después otro de Qaraniq, que Salman Rushdie también en su libro lo va a decir, lamentablemente, que esto también está en las fuentes sunitas, aunque grandes sabios sunitas lo rechazan,
pero lamentablemente algunos libros de las narraciones sunitas, como Sire ibn Ishaq, At-Tabaqat al-Kubra, Tafsir Tabari, lo han explicado, lo han traído. Son fuentes sunitas. Qué lástima con estos que dicen que un día el mensajero de Dios recibe al demonio y empieza a recitar las palabras del demonio en contra de palabras de Dios, y después el arcángel de Dios viene y dice: mira, estas palabras son del demonio. Que mira, de todas formas, ellos, los enemigos del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam, que eran los omeyas, los abásides, que masacraron a la familia del profeta Islam. ¿Qué más odio usted espera? Si los omeyas, cuando el mensajero de Dios estaba vivo, siempre los omeyas estaban en la lucha en contra del profeta del Islam. Mutilaron, descuartizaron al cuerpo de Hamza Sayyid al-Shahada. Descuartizaron y mutilaron al Imam Hussein. Y ahora ellos inventan narraciones falsas en contra del profeta, y los sunitas optan por esas narraciones. Dios mío, qué vergüenza. Que usted acepta las narraciones falsas de Zuhri, de Urwat ibn Zubayr, de los enemigos de Ahlul Bayt, y lo aceptas. Es como una persona es tu enemigo y usted va a buscar las palabras del enemigo para describir a ti. Todos son falsos, calumnias. Entonces esas calumnias se convirtieron como fuentes sunitas. Por eso decimos, nosotros no estamos de acuerdo ni con Bukhari ni con nada de esos. Aunque tienen parte de la verdad, pero como en el Antiguo Testamento, el Bukhari es equivalente al Antiguo Testamento. Tiene parte de la verdad y gran parte de la falsedad, atacando a la santidad del profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam. Aunque grandes sabios sunitas después lo vienen a criticar, pero bueno, con la crítica no lo puede desacreditar estos libros, que lo han tomado como los libros sahih, los libros correctos. Así que usted va a ver que en la escuela Shia nosotros criticamos a esos libros y no lo aceptamos para nada, y lo consideramos libros que están en contra del Sagrado Corán. Bueno, entonces vamos a concluir esa primera parte. En el tiempo de Osman, ¿qué hace Osman? Estamos en la historia de Osman, que es de los omeyas. Va a ver que el mensajero de Dios en esa interpretación está explicando la conspiración de los enemigos, que son los omeyas, los abásides. Osman viene a eliminar todas las fuentes. ¿Cómo lo elimina? Manda a traer todos los Coranes escritos. Todos los Coranes es de una misma versión del mensajero de Dios. Entonces no tenemos distintos Coranes, no. Una persona tiene un capítulo en su casa, otro tiene otro capítulo, uno tiene, por ejemplo, 300 tableros, cuadros, ya la gente lo tiene en sus paredes, aleyas de Corán, en sobre yeso, sobre algo. Lo tienen colgado en las casas para tener la bendición, aleyas del Sagrado Corán. Entonces, incluso Osman manda a traer todos esos tableros, esos cuadros colgados en las paredes. Todo lo traen, todo lo sacan. Y las personas que resisten, como Abdullah ibn Mas'ud, un viejo compañero del mensajero de Dios de más de 70 años, va a ser golpeado. Le traen a la mezquita, le obligan a entregar su Corán. Él dice: no lo voy a entregar porque usted lo está quemando. Osman lo titulan como Muhraqul Masahif. Por eso los musulmanes lo mataron. Usted pregunta: ¿quién mató a Osman? Los compañeros del mensajero de Dios, cuando vieron la rebeldía de Osman, lo mataron en su casa. Él quemaba el Corán. Quemar el Corán. Muchos Coranes. Y cuando los compañeros como Abdullah ibn Mas'ud resistían, empezó a ordenarle que le golpeen en la mezquita. Y Osman tenía un esclavo. Abdullah ibn Mas'ud le levantó y le tiró al suelo varias veces hasta que se le rompió varias costillas de Abdullah ibn Mas'ud. Y dice que ya también ya empezó a tener problemas en espalda, y que ya se convirtió discapacitado y no podía levantarse hasta 2 años que murió en la casa. Y ordenó también cortarle el sueldo que recibía de Beitul Mal, de la riqueza común. Y mandó en su casa, le sacaron su Corán y lo quemaron. Y a todos, excepto el Corán que estaba en la mano de Imam Ali, que no atrevieron a hacerlo. ¿Quién era encargado de todo ello? Un exjudío, Zayd ibn Sabit. Un exjudío. El encargado de, podemos decir, juntar y todo eso, era un judío, de quemar todos los Coranes. Entonces, ¿qué hicieron? El Corán era claro.
Solo eliminaron todo y ya solo trajeron las leyes del Sagrado Corán. Y los compañeros no le permitían que ya ellos eliminaron la sunna, pero en el Corán ya, ahí era cuestión de espadas. Los compañeros como Imam Ali alayhi salam no permitían que ellos toquen las leyes del Sagrado Corán. Sí que eliminaron la sunna por este pretexto que no queremos que eso se confunda. Pero en realidad querían eliminar todas las palabras del profeta del Islam que era sobre asuntos políticos y cómo aplicar el Corán en la vida. Todo lo eliminaron para justificar tener sus gobiernos injustos. Entonces el Sagrado Corán, sí, lo que tenemos en la mano es lo mismo que el mensajero de Dios lo hizo. Lo hicieron, que es decir, Corán en aquel entonces. Ya hicieron copias y lo enviaron a todo lado. Entonces el Corán se quedó separado de la Sunna. ¿Quién lo hizo? Osman. Entonces Osman no hizo el Corán. Osman separó el Corán de la Sunna. Osman censuró la Sunna. Hizo Corán sin interpretación, sin comentarios del mensajero de Dios. Así que se convirtió en un solo tomo. ¿Me entiende? Entonces Osman no escribió el Corán. Pero lamentablemente en Occidente los occidentales ya dicen, Corán, eso se hizo por el tiempo de Osman. Mentira, usted sabe que es mentira. Y qué vergüenza que ellos no quieren entender la verdad. Eso es el peor. Una persona es ignorante y una persona quiere ignorar la verdad. Son dos cosas. Al ignorante tú lo puedes enseñar, pero a la persona que quiere ignorar la verdad no se puede enseñar nada. Ya que has entendido todo, vamos a ver qué dicen los orientalistas criticando al Sagrado Corán. Todo eso lo has entendido. Queridos hermanos, generalmente lo máximo que los orientalistas hacen, primero que tradujeron el Sagrado Corán durante las cruzadas. Entre 1141 hasta 1143, uno de los sacerdotes que se llamaba el Petro, el Venerable, algo así. Entonces, entre otros que eran de varias órdenes católicas, empezaron a traducir el Corán. Y ellos dicen, esos sacerdotes dicen, nosotros para poder atacar a los musulmanes y criticar a ellos, necesitamos tener una traducción comprensible del Corán en nuestra mano. Entonces quiere decir, primera vez que ellos empezaron a estudiar el Corán, el Sagrado Corán, era para atacar al Islam durante las cruzadas. Después todos los orientalistas que vinieron a estudiar el Corán no era para entender la verdad, sino era para atacar al Corán. Entonces era malintencionada. Hoy en día usted quiere estudiar la primera clase que te enseñan, dice, usted debe estudiar la ciencia de una forma objetiva, no subjetiva. Subjetiva significa, tú tienes tus conclusiones, para tus conclusiones buscas pruebas. Eso no es la forma científica, eso no es la forma académica. Quiere decir, tú tienes tus fanatismos, tus egos como conclusiones. Y ahora buscas pruebas para afirmar tu falsedad. Eso no es camino correcto. El camino correcto es que tú te limpias toda la mente de todos los prejuicios, tendencias, y ahora vayas a buscar la verdad. ¿Cómo lo vas a encontrar? Entonces, todo lo que usted va a ver, los orientalistas, porque ya tenían algo bien claro, el Corán es falso, y ahora vamos a buscar pruebas. Entonces, es como un trabajo malintencionado. Por eso, incluso los científicos de hoy, de la ciencia hermenéuticas, dicen esto no vale. Lo que ellos hicieron, porque ellos mismos van a expresar su mala intención. Dicen, nosotros estuvimos estudiando el Corán para refutarlo. Ya que es un trabajo malintencionado, primero es rechazado totalmente, antes de entrar en el contenido, por el formato de ver el Corán. Pero vamos a ver, aún así lo vamos a responder. ¿Ellos qué dicen sobre el Corán? Lo máximo intento que ellos hicieron, quieren decir que el Corán no es de Dios. Eso es todo. Y quiere decir, todos los intentos que ellos hicieron es para decir que el Corán no son palabras del mensajero de Dios. Lo dicen de diferentes formas, aunque todos los musulmanes creen que todo el Sagrado Corán es palabra de Dios. Vamos a ver qué dicen ellos. Ellos, por ejemplo, algunos de los orientalistas vinieron y dijeron, mira, el Sagrado Corán ni el concepto es de Dios, ni las palabras son de Dios. Algunos otros dijeron, mira, si aceptamos que el concepto es de Dios, pero las palabras no son de Dios. Las palabras son de Arcángel Gabriel. Eso los musulmanes lo rechazan.
Algunos dijeron, no, mira, el concepto es de Dios y las palabras son del profeta. Ellos confundieron Wahyu al-Qur'ani con Wahyu al-Bayani. La revelación coránica con la revelación de interpretación del Corán. Son dos conceptos y ellos lo confundieron. Y algunos dijeron, mira, la verdad es que el concepto es de Dios, pero el mensajero de Dios no recibió la revelación. Yo estaba leyendo un libro de esos sacerdotes que estaba hablando del Corán. Dice, no podemos rechazar que Mahoma, así decía, no podemos rechazar que Mahoma anduvo en el camino de los profetas. Pero no quería confesar que el profeta Muhammad era profeta. Dice, anduvo en el camino de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Porque sabía que no puede rechazar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustedes toman a un fariseo como Pablo y lo titulan como profeta. Un hombre falso, fariseo, enemigo de Dios. ¿Cuál es la prueba que él recibió la revelación? No existe la prueba. Él pretende que recibió la revelación. Pero al profeta Muhammad, un hombre puro, santo, lo rechazan. Es interesante esa contradicción de entre los cristianos. Bueno, entonces cuando vamos a decir ya el Sagrado Corán no es de Dios, entonces ¿de dónde es? Hoy en día gran parte de los sionistas, los protestantes y todo, confiando en las versiones falsificadas de Bukhari, los enemigos de Dios, Qarani y todo eso, dice, mira, era un demonio. Bueno, ellos inventaron en el tiempo del profeta del Islam para eliminar al profeta y ahora confiando en estas falsificaciones que ellos le hicieron, se llama Israeliyat, narraciones falsificadas de ellos, que siempre nosotros lo hemos rechazado en su tiempo y ahora mismo. Quiere decir, una persona empieza a hacer una calumnia y toma su calumnia como una referencia. Interesante, ¿no? Toma estas calumnias de los omeyas como una referencia viable para rechazar al Sagrado Corán. Y eso, por ser así, es falso. Entonces decimos, esto que usted dice que el mensajero de Dios recibió al demonio, ¿está basado en qué? Está en nuestra narración de Bukhari. Yo digo, esto también es una calumnia. Tu palabra está referenciada a otra calumnia. Una calumnia basada en otra calumnia. Eso no es islámico. Es rechazado totalmente. Entonces, algunos dicen, no, es que el mensajero de Dios era un hombre endemoniado. O algunos, como usted lo puede ver, dice, mira, esto es una persona que tenía problemas psíquicos. ¿Sí? Watt Montgomery es uno de esos, dice, él tenía un problema psíquico y ahí pensaba que se desmayaba en el momento entonces decía que yo recibí la revelación. Pero vamos a ver, en realidad usted piensa así, que una persona endemoniada que recibe, o una persona loca puede decir estas cosas. El Sagrado Corán dice, وَمَا هُوَ بِمَجْنُونَ. El mensaje de Dios no era un loco, ni era un poeta, ni era una persona endemoniada. El Sagrado Corán claramente lo dice, que ellos atacan al mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, diciendo que lo que el mensajero de Dios ha recibido no era de Dios. Y en el tiempo del mensaje de Dios decían lo mismo. Es que tú no estás diciendo algo nuevo, no es un descubrimiento importante, no. Los orientalistas vieron que los enemigos del mensajero de Dios en su tiempo, ¿qué decían? Lo mismo lo repiten de forma ciegamente, de forma ciega. Pero vamos a ver, si esto podrían rechazar al mensajero de Dios en su tiempo, ustedes hoy con estas mismas calumnias falsas pueden rechazar al mensajero de Dios. Todo el mundo en ese tiempo se dieron cuenta que el profeta del Islam no es ni endemoniado ni loco, es un sabio inspirado y revelado por Dios. Entonces algunos otros dicen que eso viene de la subconsciencia. ¿Cómo puede ser? Es una persona llegó a una, podemos decir, con ciertas prácticas espirituales, llegó a tener una iluminación y recibió eso de su subconsciencia. Otra cosa falsa. Otro dice, el profeta del Islam era un hombre superdotado,
y lo llaman muhammadismo, muhammadiano a los musulmanes. Dice, eso no era revelación, era un hombre súper inteligente. Si eso era un hombre súper inteligente, ¿por qué no hay otro hombre súper inteligente durante la historia que haya lo mismo? Que haya hecho lo mismo. Muéstrame. ¿Lo ves? Algunos otros dicen que eso fue inspirado, y podemos decir el Sagrado Corán era una colección de las enseñanzas árabes ignorantes. El mensajero de Dios luchó siempre en contra de los árabes ignorantes. Si los árabes ignorantes de Arabia, el mensajero lo recolectaba, las enseñanzas de ellos, no tenían motivos para luchar en contra del mensajero de Dios. Esa es la locura más grande que yo escucho. Algunos otros dicen que no, es que eso viene de un grupo de los monoteístas, chiquitos grupos de monoteístas que vivían en el tiempo del mensajero de Dios. Y ellos eran este grupo de los monoteístas. El mensajero de Dios recibió sus enseñanzas de ese grupo, que eran chiquitos en Meca, y ya lo puso como un libro sagrado. Algunos otros dicen que el mensajero de Dios recolectó las poesías de poetas de su tiempo. Son tan tontas las Kalman Hewar, francés. Él cree que la fuente más importante del Sagrado Corán son las poesías de Umayyah ibn Abi Salt, porque ambos eran monoteístas y ambos creen en los profetas. Que cuando una persona quiere falsificar algo, que haga algo con, podemos decir, con peso, no tantas tonterías. Y algunos que ya usted lo ha escuchado varias veces, dice el mensajero de Dios estudió el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Biblia, y también lo recibió de varios sacerdotes, judíos, cristianos, y hizo una recolecta, una colección, y también tenía su inteligencia, inventó cosas basadas en lo que aprendió de la Biblia. Ya, ¿qué más dicen? Ya vamos a ver todas las mentiras y después le vamos a responder al final. Y bueno, algunos dicen que él tenía su purificación espiritual y llegó a ser iluminado por cosas espirituales, pero no es profeta. Esto es que por ejemplo, Izotsoi, japonés, Thomas Carlyle de Scotland, Inglaterra, entre otros, dicen, mira, cuando vamos a ver el Sagrado Corán, la verdad son cosas de la luz, del mundo espiritual, pero no son de la revelación. Mira, conocen que el concepto es perfecto, pero no conocen que el mensajero recibió la revelación. ¿Por qué? Porque si aceptas que eso es la revelación de Dios y eso es palabra del Corán, es de Dios, entonces tienes que aceptar el Islam. Ellos no querían aceptar el Islam. Eso eran lo más, yo diría, lo más justos. Orientalistas como Izotsoi, japonés, y como Thomas Carlyle, ellos eran los más justos, que ya reconocieron que estos conceptos son de Dios, pero dijeron, no, es que era una iluminación, no sé qué, experiencia personal y todo. Algunos otros también, incluso iraníes, que ya fueron rechazados por los musulmanes, como Abdul Karim Surush Dabbagh, entre otros, Mustafa Malikian, también hablan de una experiencia personal del mundo de más allá que no tiene nada que ver con la revelación, para rechazar al Corán. Y yo los llamaría personas que por plata hacen estas falsificaciones y después van a ser apoyados por Estados Unidos para atacar al Islam, como Salman Rushdie lo hizo. Entonces vamos a responder uno por uno de lo que ellos están diciendo. ¿Sí? Incluso si quiere decir, le voy a decir cada persona, cuál grupo le han dicho. Por ejemplo, Hamilton Gibb, que era un orientalista inglés, decía, Muhammad era una persona con mucha innovación. Él era muy afectado por lo que pasaba en su entorno. Entonces, él recolectó parte de la creencia, ideas, opiniones en su tiempo y ya con su innovación, con su método muy perfecto, novedoso, entonces ya empezó a inventar el Islam. Kalman Hewar, que hemos dicho que dice de las poesías de Umayyah ibn Abi Salt, que dice, este poeta también habla de la unicidad de Dios y habla del día del juicio final, habla de los profetas árabes.
Y otro que se llama Pur, él también dice lo mismo. Renan dice que el mensajero de Dios fue afectado por el grupo de los Hunafa, los monoteístas preislámicos. Blacher, que dice que el mensajero de Dios ha recibido de las fuentes escritas judías cristianas o las fuentes orales. Y cuando decimos de qué libros, algunos dicen que Sidresky, en su libro que habla de las leyendas del Islam en el Corán, algo así, y él dice que todas las historias de los profetas en el Sagrado Corán vienen de las fuentes judío-cristianos, como historia de Adán, llegar a la tierra, Abraham, Talmud, historia de José, historia de Moisés, Jesús, David, Salomón, entre otros. Incluso dan referencia a un libro que se llama Al-Aghdá, que era hebreo. Y dicen que eso es una historia también de los evangelios cristianos y Torah. Goldzeher, algo así se pronuncia, es otro orientalista, que dice que lo que el Sagrado Corán habla del día del juicio final y más allá, lo que no está en la Biblia, entonces eso viene de las enseñanzas judío-cristianas. En la Biblia no habla nada del juicio del infierno y del paraíso, descripción del infierno y paraíso que son como tercio del Sagrado Corán, el mundo después de la muerte. No está en la Biblia. Y no sé cómo ellos se atreven a decir esa mentira tan grande, pero ya lo dicen. Bueno, ¿quién puede controlar a los orientalistas? Otro se llama Sepringer dice que los libros sagrados, la Biblia había sido traducido en árabe en el tiempo del profeta Islam, lo que hoy en día no existe. Esa Biblia en árabe que en ese tiempo existía, que no hay prueba de ello, dice sí, en aquel entonces toda la Biblia lo habían traducido en árabe, entonces el mensajero lo leía y lo ponía. Algunos otros que dicen que como Watt, entonces dice, mira, vamos a ver. Él critica a sus amigos orientalistas que dicen el mensajero de Dios ha copiado el Corán de las fuentes escritas. Dicen, mira, no sean tan locos. Watt dice, el mensajero de Dios, todo el mundo dice que él no había recibido nada de los maestros y él nunca leía libros. Era ummi. Ummi significa la persona que no ha ido a estudiar, a leer. Él no había estudiado para leer. Entonces, ¿cómo usted dice? Que todo el mundo dice que era ummi. Ummi significa la persona que nunca ha ido a la escuela. Si el mensajero de Dios nunca ha ido a la escuela, aunque tenía toda la sabiduría en su corazón, pero nunca ha ido a la escuela, usted no puede decir que él aprendió de los libros. Él no puede aprender de los libros. Una persona que nunca ha ido a la escuela, ¿cómo puede aprender de los libros? Entonces él sabe que esta calumnia es tan tonta que los orientalistas lo rechazan. Dicen, no, eso no puede ser. Hay que ver fuentes orales. Theodor Noldeke, en su libro Historia del Corán, dice, la realidad es que no se puede aceptar que el mensajero de Dios haya tomado fuentes escritas cristianas judías. No, hay que decir que el mensajero de Dios había recibido enseñanzas orales de los cristianos y judíos. Entonces decimos, ¿a quién? ¿De quién recibió? Entonces él empieza a nombrar a algunos, como dice Waraqat ibn Nufel, el tío de excelentísima Khadija. Entonces decimos, espere, Waraqat ibn Nufel, él mismo que se convirtió al Islam, era creyente en el mensajero de Dios y en los primeros años del Islam murió. ¿Cómo que durante la vida del profeta del Islam puede enseñar al mensajero de Dios? Aún más, en las fuentes islámicas dice que 3-4 veces él tenía contacto con el mensajero de Dios. ¿Cómo en 3 o 4 reuniones puede enseñarle tantas cosas al mensajero de Dios? Así que eso es rechazado. La segunda persona dicen Buhaira, el sacerdote.
Eso es una historia cuando el mensajero de Dios tenía unos 10 o 11 años, chiquitito era, con su tío Abu Talib están en un viaje comercial hacia Damasco. En el camino de Damasco van a encontrar un, ¿cómo se llama? Monasterio cristiano. Hay un sacerdote que se llama Buhaira, les va a recibir. Y ese Buhaira revisa a Muhammad, dice, ¿quién es su padre? Dice, no, a su padre lo mataron. ¿Quién es su encargado? Dice, yo soy su tío. Y dice, mucho cuidado, que es el profeta del fin del mundo. Eso es el profeta. Entonces dice, Buhaira era la persona que le enseñó todo. En una sola reunión, cuando el mensajero de Dios tenía 11 años y recibió tantas cosas. Otra mentira. Entonces, algunos dicen, no, es que los judíos y cristianos que vivían en Meca, otra cosa falsa, ellos enseñaron tal cosa al profeta del Islam. Profeta del Islam, 13 años estaba en Meca. Entonces, vamos a ver uno por uno, le vamos a responder todas esas cuestiones falsificadas. Mira, queridos hermanos, el primer problema es que ellos no tienen pruebas en lo que dicen, los orientalistas. Cuando dicen, por ejemplo, el Sagrado Corán ha sido inspirado por esto o por otro, decimos cuál es el argumento. Eso es tu hipótesis. Para tu hipótesis necesitas presentar argumentos irrefutables, argumentos que comprueban tu hipótesis. Solo ellos están planteando hipótesis. Por ejemplo, mi hipótesis es que tú eres un hijo de no sé qué. Pero eso hay que presentar argumentos. Se llama calumnias. Para decir más claro, todo lo que ellos dicen son calumnias. Por ejemplo, una persona dice, yo creo que tú no eres hijo de tu padre. Decimos, espere, señor. Para eso tú necesitas presentar argumentos. Es una calumnia. No, es que es mi opinión. Pero tú para decir una opinión sobre otra persona necesitas presentar argumentos. No solo opinar. Es que yo opino que tú eres un ladrón. Yo opino que tú eres... No sé. Eso no puede ser. Como lo que hizo Darwin, que en una hipótesis falso dice que somos de los monos. Pero igual, todos los científicos dicen esa hipótesis tiene bastantes defectos y los argumentos no son claros y no se coinciden. Y hay una cadena viciosa que ya está cortada. Porque la última evolución de Darwin no llega a la primera generación humana en la Tierra. Es decir, hay una diferencia que ya la última cadena de esto, que es el ser humano neandertal, no sé qué, que lo dice, él no tiene el poder de hablar, de reflexionar, hablar. Pero el ser humano, el primer ser humano que son de nuestra generación, tiene una parte en su cerebro que es dedicado para hablar y el otro no lo tiene. Es como es un animal de 2 patas, pero eso es un ser humano, son diferentes. Pero ahí no hay, cómo se evoluciona, no existe. Entonces la evolución de Darwin es falsa. De igual forma, ellos solo opinan. En Occidente no sé cómo una persona puede calumniar. Como por ejemplo, a los musulmanes dicen todos son terroristas. ¿Y qué es el significado del terrorismo? ¿Cuál es tu argumento? Dice, Talibán son musulmanes y son terroristas. Mira, espere. La calumnia que Talibán son de nosotros es de ustedes, de servicio de inteligencia de ustedes. ¿Quién formó a Talibán? Ustedes. En la guerra en contra de la Unión Soviética. No son propios de nosotros. Ustedes inventaron a ISIS. Hillary Clinton hace ISIS con dinero de Arabia Saudita. Y nosotros tenemos que ser responsables de la maldición de ISIS. Nosotros hemos luchado en contra de los terroristas y ya somos terroristas. Imagínese, hermano. Eso es la lógica del Occidente. Porque tienen los medios de comunicación, tienen el derecho de calumniar a todo el mundo. Y no hay problema. Eso es el primero. El segundo que hemos dicho, que ellos expresaron su mala intención desde el comienzo. Dicen, vamos a revisar el Corán para rechazar al Corán. Entonces, una persona que estudia así las religiones, porque es de una forma malintencionada, no es para comprenderlo. Entonces dice, el formato subjetivo por mala intención, el resultado va a ser mal.
porque la ciencia sigue la intención del investigador. Si investigación se basa en estudiar la verdad para encontrar la verdad, tal vez llegas a parte de la verdad. Pero si usted desde el comienzo quieres ignorar los resultados y solo quieres basarte en los hallazgos que puedes acompañar a tu idea falsa, eso no es una investigación científica, académica. Entonces, ya el formato de esas investigaciones es un formato rechazado. El modelo de estudio es rechazado. Vamos más. ¿Ellos qué dicen? Dijeron que, por ejemplo, Umayyad ibn Abi Salt, ese poeta, ha influenciado en el mensajero de Dios. Espera uno. Primero, Umayyad ibn Abi Salt era de los monoteístas. Y él hablaba de la venida del profeta del Islam, antes de que el mensajero de Dios sea profeta. Él hablaba de la venida de otro profeta y las señales. Cuando el mensajero de Dios lo eligió como profeta, esta persona, Umayyad ibn Abi Salt, por la envidia rechazó al mensajero de Dios. Entonces, el mensajero de Dios, cuando escuchó sus poesías, dijo: mira, esa persona en su palabra dice la verdad, pero en su corazón es incrédula. Y la verdad, cuando vamos a estudiar las poesías de Umayyad ibn Abi Salt y el Sagrado Corán, son muy distintos. Son muy distintos. Y no puede decir, el Sagrado Corán fue inspirado por estas poesías. Muy distinto. Quiere decir, no tienen, si tienen un concepto del monoteísmo, eso no puede decir, todos los libros que hablan del monoteísmo, uno es conspirado por otro. Eso no es un argumento. Usted tiene que mostrar que el Sagrado Corán es una copia de las poesías, y eso no existe. Tú tienes que presentar ese argumento que no existe. Y ellos solo lo tiran y chau, se van. ¿Por qué en estas poesías habla del monoteísmo? Porque en estas poesías habla del día del juicio final. Pero los detalles son muy diferentes. El Sagrado Corán no puede ser inspirado por él. Bueno, vamos al siguiente, que una persona que haya leído en árabe, el Sagrado Corán lo rechaza en Surat An-Nahl, aleya 103, dice, Dios dice al profeta Muhammad: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَّمُهُ بَشَرٌ. Nosotros sabemos que ellos mañana van a venir decir que mira, lo ha enseñado un ser humano. لِسَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Estas palabras que ellos dicen que el Sagrado Corán fue inspirado por ellos son palabras defectuosas. Y la palabra del Sagrado Corán es una palabra elocuente, clara, perfecta. ¿Cómo puede ser una palabra tan perfecta inspirada por una palabra defectuosa? Falsa. Y la gran parte de las poesías de esa persona, porque esa persona vivió hasta un año antes del fallecimiento del profeta. Umayyad vivió durante el profeta del Islam, estaba vivo. La gran parte de sus poesías es después de que el mensajero de Dios recibió el Sagrado Corán. Después que el mensajero de Dios recibe el Sagrado Corán, él hace su poesía. ¿Cómo algo posterior puede influir en el Sagrado Corán? Por eso es totalmente falso. Vamos al siguiente. Ellos dicen que el Sagrado Corán fue inspirado por los monoteístas que no adoraban a ídolos. Y el mensajero de Dios, porque rechazaba a los ídolos, está inspirado por ellos. Mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque los que eran estos monoteístas no tenían el Islam. Ellos tenían cosas muy básicas. Hacían la peregrinación, decían Dios es único, seguimos la ley de Abraham y hay que adorar a Dios único, no se puede adorar a los ídolos. No tenían más detalles del Islam, tantos detalles del Islam, no puede venir de lo que no lo tienen. Aún así, grupos de ellos, como les voy a nombrar, de los monoteístas, estaban en contra del profeta del Islam.
por diferentes motivos, tribales, problemas de envidia, entre otros. Les voy a nombrar. Abi Omer ibn Saifi, famoso como el sacerdote. Umayyat ibn Abi Salt, que era ese poeta. Entre otros, rechazaron al Islam. Si el Islam era de ellos, ellos no rechazarían al Islam. Quiere decir que el Islam puso en peligro el interés de ellos. Otra cosa que ellos dicen que el Sagrado Corán ha sido inspirado por fuentes judeocristianas, por fuentes escritas que no puede ser, porque el mensajero de Dios nunca leyó ni la Biblia, ni nada de eso, ni hay un argumento de eso. El mensajero de Dios nunca fue a una escuela para aprenderlo. Todo lo que recibió es la de la revelación. Esto todo el mundo lo sabe. Entonces, si el mensajero de Dios haya recibido eso de la tradición oral, tampoco. ¿Por qué? Primero, vamos a ver. Waraqat ibn Nufel, hemos dicho, ha tenido el tío de Khadija, tenía unos 4 o 5 encuentros con el mensajero de Dios. Y tantas enseñanzas del Corán no lo puede. Es imposible que lo haya recibido de un cristiano y solo en 4 reuniones. La visita a Raheb, el sacerdote Buhaira, o Buhairi, que eso era cuando el mensajero de Dios tenía unos 11, 12 años, en un solo encuentro. ¿Cómo le pueden aprender todo eso? Eso requiere muchos años de estudio para después inventar esas cosas. Un par de minutos como el mensajero recibe esto es un milagro. Y otra cosa, que eso tiene que entenderlo, de los judíos y cristianos en el tiempo del profeta del Islam, como Waraqat ibn Nufal, que vivía en Meca, él creyó en el mensajero de Dios. Cuando escuchó la revelación del mensajero de Dios, eso lo narra Tabari en su libro, también Ibn Hisham en su libro, página 254, dice, el mismo tío del mensajero de Dios, Waraqat ibn Nufal, que convirtió al Islam, dijo, Quddus, Quddus, Kadush, Kadush, juro por quien tiene mi vida en su mano, oh Khadija, si vamos a decir eso es cierto, que ha llegado el gran secreto de Dios de lo que llegó a Moisés. Hoy en día ha llegado al profeta Muhammad. Él reconoció que el profeta del Islam es profeta. En otras palabras, también narradas en la historia Tabari, tomo 2, página 206, en Sire Ibn Hisham, tomo 1, página 254, dice lo mismo. Y vamos a ver, en ciudad de Meca no vivían cristianos judíos. Los judíos vivían en la ciudad de Medina. En ciudad de Meca no vivían los judíos. Y es interesante que incluso los que vivían no eran de tanta sabiduría. Y les voy a decir, por ejemplo, algunos de ellos que rechazaron al mensajero de Dios. Que unos 2, 3 cristianos que vivían en la ciudad de Meca, ya con los nombres, los libros de la historia lo han nombrado, que eran personas que atacaron al mensajero de Dios, como Ya'ish, Adas Maula Huayt ibn Abd al-Ghari, Sayyar Maula al-Ala ibn al-Hadrami, Jabr Maula Amir, que ellos eran 4 personas que sabían leer Taurat. Ellos no tenían contactos con el mensajero de Dios. En ningún libro de la historia, estos que era un par de esclavos de los judíos de otro lado, que los árabes de Meca lo habían traído a Meca. Nunca habían tenido contacto con el mensajero de Dios. Y los judíos, el centro de estudio de ellos era la ciudad de Medina. Como el mensajero de Dios está en ciudad de Meca, está recibiendo las enseñanzas de los judíos, sin ir a la clase, sin aprender de ellos. Falso. Es como que yo digo, el mensajero de Dios recibió su revelación de Einstein. ¿Cómo de Einstein? Es que nunca el mensajero vio a Einstein, nunca estaba con él. No, es que recibió de Einstein. Usted debe decir algo que sea como lógico. Eso no tiene lógica. El mensajero de Dios en Meca vivió donde ni existían los cristianos ni los judíos. Y ni sabía leer del libro de ellos. Nadie dice que el mensajero leía libros. Porque era ummi, la persona que no ha ido a la escuela. Nunca ha ido a la escuela. Entonces, ¿cómo aprendió de ellos?
Otra mentira. Y aún más, queridos hermanos, escuchen, esto es importante. El Sagrado Corán está lleno de milagros. Milagros que pasaron, que nadie lo sabía y pasaron en el pasado. Estaban en los libros ocultos de los judíos. Ellos nunca lo enseñaban, pero el mensajero de Dios lo enseñó. Hablaba de la intención oculta de los hipócritas, otra ciencia oculta. ¿Cómo hablaba? Eso es un milagro. Y hablaba del futuro. Muchos eventos que el Sagrado Corán lo mencionó, por ejemplo, habla que los romanos van a ser derrotados por los iraníes. En Surat Rum, capítulo 30 del Sagrado Corán, aleya 2 y 3. Que eso no había pasado. Después los romanos fueron derrotados por los iraníes. ¿Y cómo el Sagrado Corán sabe todo eso? Incluso en Surat al-Qamar, capítulo 54 del Sagrado Corán, aleya 45, habla de la derrota de los enemigos. Y bueno, hay muchas otras salidas del Sagrado Corán. No quiero entrar en la parte del milagro del Sagrado Corán. En la obra del ser humano no tiene que contener tantos milagros, porque no hay otra obra que tenga tantos milagros. Milagros científicos, la elocuencia del Sagrado Corán, hablar de más allá. Y hemos dicho, lo más importante es para una persona que busca la purificación espiritual, que lo va a encontrar en el Sagrado Corán. Y otra cosa, queridos hermanos, es que si el Sagrado Corán está inspirado por las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿por qué rechaza el Antiguo Testamento? La historia de Jacob, José, que ha sido mencionada en el Sagrado Corán, totalmente es diferente de lo que dice en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, sobre el profeta Salomón. La Biblia habla al profeta Salomón como un incrédulo. El Sagrado Corán claramente lo rechaza. وَمَا كَفَرَ Sulaimán. Defiende la santidad de todos los profetas. Un libro que defiende a los profetas es inspirado por un libro que rechaza a los profetas. ¿Usted lo aceptaría? No. Los detalles de la creación de Adán y Eva en el Sagrado Corán es totalmente diferente que en la Biblia. Entonces, ¿cómo es inspirado? En la Biblia dice, serpiente viene a engañar a Eva y Eva engaña a Adán. Y van a ser rechazados. El Sagrado Corán dice, el demonio, Satanás, viene a engañar a ambos. Ambos. En la creación de Eva, la Biblia dice que Eva ha sido creada de la costilla de Adán. El Sagrado Corán dice, Eva ha sido creada de la misma esencia divina que Adán fue creado, Eva fue creada. Ambos fueron creados en el mismo tiempo. فَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. En el mismo tiempo, Adán y Eva fueron creados por Dios. Pero ahí dice, la creación de Eva era para ayudar y servir a Adán. Entonces, queridos hermanos, vamos a ser justos. El Sagrado Corán no puede ser creado por ellos. Y más que todo eso, dejamos esto, vamos a ser un poco realistas. Si el Sagrado Corán era hecho y obra de un ser humano, como cualquier obra, durante la historia podría ser modificado. Como la Biblia, que es una obra de los seres humanos y siempre ha sido modificado en cada tiempo. Cualquier obra humana, usted lo va a ver que durante la historia lo han modificado. Los seres humanos lo modifican. Esto usted va a ver que el Sagrado Corán desde el comienzo hasta hoy en día, 14 siglos viene a ser protegido. Esa protección, querido hermano, no es en vano. Es un milagro que usted lo puede ver. Como el mismo Sagrado Corán estaba en las cruzadas, el mismo estaba en el tiempo del profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam. Y más que todo eso, un libro cuando tú empiezas a leerlo, habla y coincide con tu intelecto y con tu conciencia, no tiene contradicciones. Si sea una obra de un ser humano, en 23 años, fragmentos por fragmentos enseñado por una persona que nunca estudió, siempre tiene contradicciones. Los grandes científicos, cuando escriben un libro en 20 años, cuando van a tener 40 años, van a escribir otra cosa. En 60 años, porque es otra persona, escribe otra cosa. El Sagrado Corán, desde el comienzo hasta el final, todo se coincide, no tiene contradicciones. El Sagrado Corán dice, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
si el Sagrado Corán fuese revelado si fuese obra del ser humano, debería tener muchas contradicciones. Y aún más. Queridos hermanos, hasta hoy en día, incluso los enemigos del Sagrado Corán, los que siguen al demonio, para llegar a su grado de, podemos decir, acercamiento al Satanás, utilizan el Corán. ¿Sabía esto? No lo sabes. Ellos impurifican al Corán con la sangre, con orina, no sé, con excremento, para acercarse al demonio. ¿Y eso por qué? Si usted lo hace con cualquier obra humana, no tiene esa utilidad. Quiere decir, los que quieren acercarse a Dios utilizan el Corán. Los que quieren acercarse al demonio también utilizan el Corán. Faltando el respeto al Corán, es decir, impurificando el Corán. Ellos lo saben muy bien, los cristianos y los judíos. Incluso lo utilizan. Es interesante que lo sepas. Ellos ya saben que quemando el Corán buscan acercamiento al demonio. Porque saben, cuando usted quema la palabra de Dios, es un pacto con el demonio. ¿Entendiste ahora por qué atacan al Corán tanto? ¿Por qué no van a... Ya, es un libro falso, déjalo en paz. ¿Por qué lo agarras tanto? ¿Por qué lo faltas el respeto? ¿Por qué lo rompes? ¿Por qué lo tiras? ¿Por qué lo quemas? Esto es un ceremonio diabólico para acercarse al demonio. Todos los que quieren acercarse al demonio siempre lo hacen. Mi padre, cuando era fiscal, detuvo a uno que tenía contactos con los jinn y todo eso. Esa persona había escrito el Corán con impureza, con cosas impuras, como sangre, cosas, para atraer a los demonios. Ya tenía esos poderes, sí. Y lo saben los que son realmente cabalistas, los que ya tienen contacto con el mundo oscuro. Los que buscan el oscurismo ya saben que utilizan las palabras de Dios, manipulando los textos de Taurat, los textos del Corán, lo manejan y ya, ellos saben. Por eso los sacerdotes atacaron a los profetas para acercamiento hacia el demonio. Y hoy en día usted va a ver, las personas que atacan el Sagrado Corán, va a ver la conducta de la vida personal de ellos. Y eso yo creo que para una persona que tiene la conciencia pura es lo más importante. Estudia la vida de las personas que tienen la vida que siguen al Sagrado Corán, practican el Sagrado Corán. Y las personas que están lejos del Sagrado Corán. Mira cuál coincide con tu conciencia. ¿Quién tiene la vida más pura? ¿Quién tiene la vida más lejana de los pecados? Es una mentira que usted siempre escucha que dice, los talibán o los ISIS siguen al Corán. Es una mentira. Ellos ni saben recitar bien el Corán. Ni lo saben recitar. Y usted dice, si Arabia Saudita lo recitan bien. Pero ellos cuando va a ver que rechazaron a Ahlul Bayt, la interpretación del Corán, solo letras. Con las letras, sin el concepto, no puede ser salvado. Quienes siguen el Sagrado Corán, lo que dice el mensajero de Dios, el Corán y su explicación de Ahlul Bayt. O sea, a ver cómo tienen la vida pura. ¿Cómo van a ser más humanos, más perfectos? Si usted, para entender cuál es el Sagrado Corán, ve el resultado. El Sagrado Corán va a dar un resultado como Imam Khomeini, que ha rechazado a todos los arrogantes del mundo, a todos los demonios. Va a dar un resultado como el Ayatollah Khamenei. Y eso es el resultado del Sagrado Corán. Por eso decimos, mira, vea el resultado de ese libro. Una vez usted estudia una receta de un medicamento, cómo llegó a producir ese medicamento. Una vez dice, vamos a estudiar los resultados de este medicamento. Los resultados. Entonces va a ver, la sociedad basada en el Sagrado Corán es una sociedad de la luz. Dios salvará a los creyentes a través de ese pedazo de la luz. Y la sociedad que usted va a ver está basada en el Antiguo Testamento, ¿qué es? Ahora vea Israel. Que incluso ellos dicen, somos que el único Estado judío, pero ¿qué están haciendo? Matrimonio gay, no sé, manifestación gay o cosas así están ahí. ¿Qué está pasando, queridos hermanos? Piénsalo, abre tu ojo. Ahí encontrarás la verdad. Para terminar, un joven
cuando yo estaba dando una clase, una conferencia en la universidad central en ciudad de Quito, de Ecuador, en el departamento de Derechos. Ya cuando terminé la charla, un joven me acercó. Un joven, se veía muy inocente, un universitario, un muchacho universitario. Me dijo, quiero conocer la verdad. Yo le dije, muchacho, eso requiere una purificación espiritual. Y dijo, dime qué hacer. Yo le dije, mira, muchacho, empieza a abandonar lo que le digo que son pecados. ¿Qué? No comas cerdo, no comas sangre, la carne que tiene la sangre. La carne del supermercado que es haram, es cadáver. No comas sangre, no toma alcohol, cerveza, no forniques, ni masturbes, ni vea pornografía. Es decir, la purificación. No sea malhechor en contra de tus padres, sea benevolente con los padres y no sea de los que olvidan a Dios. Cada mañana, cada mediodía y cada tarde, siéntate, piensa en Dios y pida a Dios que te guíe y te oriente el corazón. Dijo esto, yo dije esto, no más. Y empieza a leer la Biblia desde el comienzo, el Sagrado Corán desde el comienzo. Por Dios, pasé una semana, yo le di mi correo electrónico. En aquel entonces no era tan WhatsApp y cosas así. Era año 2011, 12, algo ahí. Entonces, cuando yo viajé, ya estaba en Colombia. Un día, revisando el correo electrónico, vi un correo del muchacho. Decía, Sheikh, ¿recuerdas? Yo fui fulano de tal. Ahora, hace una semana. Escucha, hermano, escúchalo. Esos son testimonios reales. Una semana cumplí con tu receta espiritual, académica. Estudié la Biblia y el Corán desde el comienzo. Y cumplí con lo que me has dicho de purificación. Ahora estoy convencido que el Islam es el camino de Dios. Estoy convencido que el Corán es la palabra de Dios. Mira, solo recitando el Corán en la traducción, que si queremos comparar la traducción, el peso espiritual de la traducción del Corán al español, con muy malas traducciones que tenemos, con el Corán real, es un porcentaje o menos. Usted recita el Corán en idioma árabe y lo entiendas, vamos a ver, por ejemplo, decir, te da 100 grados espiritual. La traducción y la mala calidad de traducción que tenemos en español te da un porcentaje. Así es comparación que podemos decirte. Con un porcentaje del Corán, ese muchacho en una semana fue guiado. Y dio testimonio de la fe y se convirtió al Islam. Y ya buscaba mezquita. Decía, por favor, ¿me podría dar la dirección de alguna mezquita en Quito? Quiero asistir en la mezquita, ya. Así que, queridos hermanos, si una persona quiere ignorar la verdad, no se le puede despertar. De esas personas que siempre buscan atacar al Islam. Pero yo digo, hagan la pregunta de forma académica, con mucho gusto estamos aquí para responderle. Pero usted no quiere escuchar la respuesta. Nunca ni buscas la verdad. A una persona que ignora la verdad no se le puede salvar. Pero a una persona ignorante sí le puede ayudar y darle la sabiduría. Así que nosotros estamos siempre dispuestos a escuchar las preguntas sobre el Sagrado Corán. Con mucho gusto lo vamos a responder. Si tiene cualquier pregunta sobre el Sagrado Corán, adelante, haga tu pregunta. Pero si eres de las personas malintencionadas que no quieren escuchar la verdad, ya, no podemos ayudarte. Así que Dios le bendiga a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos que buscan la verdad.